Bienvenidas, bienvenidos a la quinta sesión del ciclo de conferencias Polarización y diálogo en sociedades democráticas. Mi nombre es Christian Herbolzheimer, soy el director del Institut Català Internacional per la Pau. Este ciclo es una iniciativa colectiva del ICIP, junto con el CIDOB, la obra social, el Club de Roma, la Fundación Cultura de Paz y con el apoyo de la obra social de La Caixa. Las 4 sesiones anteriores hemos abordado la polarización y los retos de diálogo para fortalecer la democracia en el Reino Unido, los Estados Unidos, Italia y también por los efectos de la COVID. Hoy tratamos el tema de la polarización y el diálogo en Cataluña. Y cerrará este ciclo de conferencias en Madrid el 14 de octubre una sesión sobre las condiciones para el diálogo social y político entre Cataluña y España. Este diálogo, este evento, esta tertulia de hoy se transmite por 2 canales. Un canal en idioma original, en el cual algunas de las intervenciones que se puedan hacer en catalán se escucharán en catalán, y otro que cuenta con traducción al castellano para los momentos en que se produzcan las intervenciones en catalán. Ahora mismo, por ejemplo, pasaré a decir algunas palabras en catalán. El acto de hoy se realiza en el Palau Macaya, en Barcelona. En unas condiciones normales hubiéramos tenido la sala llena, así que es un poco extraño ahora ver todas las butacas vacías. Y también pues habría sido un acto dirigido a un público fundamentalmente catalán y se hubiera moderado en esta lengua. En el momento en que no se puede hacer el acto en directo, pues se nos abre una oportunidad de dirigirnos a un público más amplio y en este caso una ocasión bastante singular, un público no catalán que podrá escuchar una conversación entre personas de la sociedad catalana con perspectivas muy diferentes y también podrán hacerse una idea propia, probablemente distanciada de lo que normalmente les llega y transmiten los medios de comunicación. Finalmente, los chats en ambos canales, porque aunque no habrá tiempo para preguntas del público, sí que tomaremos nota de todas las observaciones y sugerencias que tengáis. Para enmarcar este ciclo de conferencias, ¿por qué lo hemos organizado? Las entidades convocantes coincidimos que los conflictos no solamente son inevitables, sino que son necesarios para el progreso democrático y que la polarización es consustancial, por lo tanto, una consecuencia natural de los conflictos políticos. Sin embargo, se observa a nivel global una creciente polarización que en algunas ocasiones desborda las capacidades de las instituciones o incluso de las sociedades para gestionar la diferencia de forma constructiva. Observamos una tendencia preocupante donde frente a problemas complejos aparecen personas sugiriendo verdades absolutas, donde las emociones ocasionalmente o más frecuentemente pesan más que los argumentos, donde la confrontación suplanta la concertación, donde el adversario es visto como enemigo, donde definitivamente el pensamiento diferente en sectores de la población es percibido con miedo, cuando no con hostilidad. Es un fenómeno, como hemos dicho, que hemos observado en varios países, lo observamos en España y lo observamos específicamente en Cataluña. Y es un fenómeno que en estos momentos creo que cada vez estamos mejor preparados para diagnosticar, pero ante el cual buscar soluciones todavía se presenta como un reto global. Recientemente el ICIP ha realizado una encuesta a 2.000 personas en Cataluña para conocer en más detalle el fenómeno de la polarización en nuestra sociedad y resumiendo encontramos una sociedad muy consciente de la polarización, pero una polarización que atribuyen sobre todo a los partidos políticos y a los medios de comunicación y donde destacan que a pesar de esa polarización en su ambiente social, sobre todo en el ámbito familiar y laboral, esa polarización, a pesar de existir, no tiene necesariamente una connotación negativa o problemática.
Frente a esta situación, y lo que nos planteamos en la sesión de hoy, es cómo avanzar en la diferencia con respeto, no solamente a las diferentes posturas, sino también sin minar aquellas propuestas políticas que propugnan por cambios en las relaciones de poder o el status quo. En este caso, hoy, en la sociedad catalana. Para tener este debate, que es un debate que no aspira a la confrontación, sino que aspira a mostrar la pluralidad de perspectivas, nos acompañan 4 personas que estamos muy agradecidas por su presencia y por haber aceptado la invitación. En primer lugar, aquí a mi lado tenemos a Sonia Andolz. Sonia es politóloga especializada en antropología social y creación de identidades de grupo en la Universidad de Oxford. Es profesora de análisis de conflictos y seguridad internacional en diferentes universidades españolas y colabora como analista política con medios de comunicación nacionales e internacionales. Siguiendo en orden alfabético, Fernando Sánchez Costa, licenciado en Humanidades y en Periodismo y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Internacional de Cataluña. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña por el Partido Popular entre los años 2012 y 2017. Y desde hace un año, un poco más de un año, junio de 2019, preside la entidad Sociedad Civil Catalana. Marina Subirats, doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, catedrática de Sociología y gestora pública. Fue directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales entre 1993 y 1996 y ha ocupado diferentes cargos políticos en el Ayuntamiento de Barcelona. Y finalmente, Joan Manuel Tresserras, doctor en Ciencia de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona, donde fue docente, de hecho, desde 1979 hasta hace un mes, que se acaba de jubilar, si lo he entendido bien. Fue también conseller de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña entre los años 2006 y 2007 y preside la Fundación Josep Irla, próxima a Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a empezar con el diagnóstico, con vuestro diagnóstico personal, y os voy a dar 3 minutos a cada una, de nuevo por el orden alfabético, para que me contestéis la pregunta sobre qué nivel de polarización tenemos en la sociedad catalana y qué efectos tiene esa polarización en nuestra sociedad. Sonia. 3 minuts. Doncs jo crec que el més important ara mateix... Creo que ahora mismo lo más importante, haciendo un análisis o viendo una panorámica de dónde estamos, es que tenemos que reconocer que estamos dentro de un conflicto político que repetimos desde hace mucho tiempo. Y hay quienes se sitúan en los lados más polarizados que insisten en que no hay un conflicto. Nosotros en clase explicamos que un conflicto es muy sencillo. ¿Cómo sabes que tienes un conflicto? Si hay objetivos que son incompatibles, por ejemplo, España continúa unida o Cataluña es independiente, que parece que es independiente, hay 2 o más actores, independentismo y en la unidad del Estado, y están dentro de un mismo sistema, y en este caso Cataluña está dentro de España. Entonces, teóricamente es muy sencillo decir que sí, que tenemos un conflicto político. Y si reconocemos que tenemos un conflicto político, ya podemos ver dónde nos situamos dentro de ese conflicto. Yo, dentro de la Escuela de Cultura de la Paz, pues siempre decimos que hay como 3 etapas. La primera en la que hay una tensión, unas raíces, un origen histórico, una comunidad que se siente agraviada, otra que cree que no, y todo esto forma parte del conflicto en sí. Luego hay una etapa en la que se dice ahora mismo estamos en un conflicto, hay 2 partes beligerantes. Cuando es un conflicto político puede ir desde aprobar unas leyes que una parte del Parlamento considera que no debería haberse aprobado, empezar una judicialización de unos actos políticos. Todo eso consiste en actos beligerantes, y cuando todas las partes dicen ya no queremos más conflicto, hasta aquí hemos llegado, ya hemos sufrido mucho, ha habido demasiado dolor, pues entonces nos disponemos para el inicio de la resolución y entramos en una tercera etapa, que parte del diálogo, y se intentan cambiar aquellas cosas o aquellas razones que de origen
creaban el problema. Mientras que no decidamos y aceptemos todos que estamos en la parte de en medio, es decir, que hay un conflicto, no se inicia un diálogo, porque todos los actos de la sociedad civil están dedicados a calmar el dolor o el agravio que existe dentro de la comunidad y no a iniciar el diálogo con otras partes de la comunidad. Entonces, ese es el momento en que se va polarizando cada vez más porque cada uno siente más el dolor propio, cada uno cree que sufre más y que tiene más razón porque el otro lo deshumaniza más y es más malo y me alegro de todo lo malo que le pasa al otro y el conflicto simplemente va escalando. En esa etapa es muy difícil normalmente que los actores sociales entiendan que ayudarían mucho más a todos y no solo a su comunidad iniciando un diálogo, como mínimo a nivel social. Pero es muy complicado porque no somos conscientes de hasta qué punto estamos contribuyendo, queriendo sin quererlo, a polarizar el conflicto. No sé si ya he pasado mis 3 minutos. Pasamos la palabra directamente a Fernando. Fernando, ¿cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves tú la situación? Home, jo crec que Yo creo que la situación está un poco más calmada, un poco más serena que hace 2 años o 3 años, en octubre de 2017 especialmente. Creo que se ha bajado el nivel de confrontamiento, de tensión, de polarización y por tanto estamos algo mejor de lo que estábamos. Me parece importante también expresar, y creo que es un poco la misión que tenemos en este debate, además de contribuir a buscar soluciones y vías para entendernos, pues que hay que expresar que hay una parte de Cataluña que habitualmente esto no se percibe, que tiende a discutir el proceso con mucha negatividad. Yo soy consciente de que ahora el independentismo, hay una parte que vive con mucha tensión la situación, porque hay compañeros que han estado en los tribunales, personas que han huido de Cataluña, de la justicia, de España, pero también me parece importante, porque no siempre se percibe en Cataluña, que hay millones de catalanes para los que el proceso no ha sido una fiesta, ni una esperanza, ni una revolución de las sonrisas, sino que ha sido realmente una pesadilla. Y no lo digo por denigrar el proceso, sino para expresar un sentimiento. Nosotros en Sociedad Civil Catalana hemos encargado un estudio, creo que fue en 2018, todavía lo tenemos muy presente, sobre los hechos de octubre, una vez más. Encargamos un estudio sobre los sentimientos en Cataluña, los sentimientos de las comunidades políticas catalanas. Y se le encargó a Cap3, una empresa muy solvente. Y el resultado fue muy curioso. Como si dijéramos esos valores o principios que se podrían ligar a la depresión de alguna manera, como la confusión. Las personas creían que se sentían confusas, eran el doble entre constitucionalistas que independentistas. Las personas desilusionadas eran más entre independentistas que entre no independentistas. Los que expresaban miedo eran un 32% de constitucionalistas y un 7% de independentistas. Y los que expresaban cansancio eran el doble. Yo lo expreso para poner de manifiesto que en Cataluña se ha producido una fractura, y es una fractura importante, una fractura social, una fractura que no creo que sea irreversible, creo que tiene solución. Hemos vivido muchas cosas peores a lo largo de la historia, pero sí que es una herida abierta y tenemos que conseguir curarla, cerrarla de alguna forma. Y para terminar mi intervención, sí creo que una parte de los catalanes hemos visto el proceso, sobre todo por la otra banda, como personas como Entre Serras o Izquierda Republicana han redefinido su estrategia. Pero algunos lo hemos vivido como una ola avasalladora y hemos vivido una gran desprotección. Nos hemos sentido desprotegidos.
y por parte de aquellos que en un principio eran nuestros aliados, nuestros amigos del Estado, de los partidos políticos nacionales, de los compañeros y amigos del resto de España que se han desinteresado de lo que sucedía aquí y de lo que sufríamos los que estábamos aquí. Y bien, pues hoy nos encontramos y creo que es importante que expresemos eso que hemos vivido, que hemos sentido y que entre todos consigamos mirar al futuro para volver a reconstruir nuestra convivencia. Creo que precisamente cuando hablamos de polarización, y hemos dicho antes que los sentimientos juegan y se mezclan mucho con los argumentos y confunden y dificultan hasta cierto punto también el debate y el diálogo, y por lo tanto es una parte fundamental. Además que probablemente coincidiremos los ponentes que ha habido una montaña rusa de sentimientos a lo largo de estos últimos años del proceso en función de los diferentes acontecimientos que iremos analizando a continuidad. Marina, ¿cómo ves tú las cosas? Mira, jo parlo des del punt de vista de la meva professió. Yo hablo desde el punto de vista de mi profesión, la sociología, remover la sociedad catalana, intentar entenderla, y diría que desde hace aproximadamente un siglo, antes no sé, Cataluña tiene, ¿cómo podríamos decir?, una especie de falla en la estructura, y es una falla que entra en juego dependiendo de las coyunturas. Y por una banda podríamos decir que está la gente que lleva generaciones y generaciones viviendo en Cataluña y que se siente catalana desde su raíz, y por otro lado una parte importantísima numéricamente de población que ha llegado aquí pues a partir de los años 30 o de los años 20 incluso, y sobre todo después de la guerra, cuando hubo una inmensa llegada de población y que vienen de lugares muy diferentes. Estas dos partes no han llegado a fundirse totalmente. ¿Por qué razón? Pues desde mi punto de vista, porque corresponden a clases sociales diferentes. Estoy hablando de grandes grupos, evidentemente, hay de todo en todas partes, pero cuando analizamos desde el punto de vista sociológico, la situación queda muy claro que hay una clase trabajadora en el entorno de Barcelona sobre todo, pero también fuera, un grupo de personas que son los otros catalanes, como se les ha llamado en muchos momentos, y se han autodenominado. Es decir, personas que han venido de fuera o que son ya hijos o nietos de personas inmigrantes. Por eso, aunque forman parte de una clase social diferente, no se ha llegado totalmente a una fusión con los catalanes. No digo que algunos no hayan llegado, pero en general no. Y esto ya se veía antes de la transición. En aquel momento, por parte del partido político más movilizado en aquel momento, se tuvo mucho cuidado de intentar juntar las dos causas, la democrática, por una parte, como una clase social y como libertades, y por otro lado la causa catalana, porque era un país represaliado durante el franquismo, y esto consiguió cierta unidad. Después de la transición hubo algo importante, es que llegó un crecimiento económico durante un tiempo, y este crecimiento económico permitió que hubiera movilidad social, y entonces muchas de las personas que llegaron y vivieron muy mal en barracas consiguieron tener su piso, su coche. Algunos han conseguido pues poder mandar a sus hijos a estudiar a la universidad, y sus hijos pues han podido ser abogados, maestros, médicos, y esto permite que a lo largo del tiempo pues se haya construido un pueblo único, el Cataluña, un pueblo único. Eso era una utopía, no una realidad, pero parecía que íbamos hacia ella. Después hubo una situación en que eso se rompió. ¿Y por dónde? Pues básicamente desde el punto de vista político, por todo lo que pasó en el con el Estatut en el año 10, en 2010,
que es importante para la movilización de los catalanes que salieron a la calle, pero también con la crisis económica. Y con la crisis económica, pues esa ilusión de promoción, de poder integrarse, de poder construir un solo pueblo, de limitar las desigualdades, pues desapareció. Y evidentemente cada grupo social tiene una situación diferente. Y los más perjudicados, por supuesto, son la clase trabajadora, que se quedan sin trabajo, en el paro, pierden pisos y posibilidades de todo tipo. Y enseguida, en aquel momento, hubo un estudio muy interesante porque se notó que en los colegios los hijos de aquellos otros catalanes se interesaban en el catalán. Antes se interesaban porque era una lengua que permitía el avance social, la integración, encontrar mejores condiciones, pero cuando esto decae, pues el catalán pierde interés. Y sin que hagamos toda esta reflexión, pues enseguida se notó este rechazo. Y esto lo explico para que entendáis que es claro que la unidad de este pueblo es frágil, está construida sobre una falla. Y hay momentos en que eso no se ve, pero cuando la sociedad se polariza, esto aparece la fractura. Y para acabar, pues en el momento actual, yo creo que no se ve tanto la fractura. Hace 3 años quedó bastante de manifiesto con el 1 de octubre y con todos los acontecimientos y las movilizaciones de toda esta parte contraria a la independencia también. Pero después esta parte no tiene una presencia política importante. Esto se concretó mucho, se vio mucho con el triunfo de Ciudadanos en las elecciones de 2017, que recogió todo ese miedo del que nos hablaba Fernando, la angustia y esa necesidad de decir, ¿pero qué nos pasa? Porque lo mismo si llega el independentismo, nos echan, nos obligan a hablar catalán o nos discriminan. Y ahí llegó Ciudadanos. Pero Ciudadanos tampoco tiene un buen proyecto propio de todo esto, porque incluso ha llegado a polarizar más. No llega a tener un proyecto propio, o llegan a la crítica, al insulto, pero no dan una alternativa que sea más amplia. Y ahí estamos ahora. Sonia hablaba de que estamos en una fase de agravios y de recogida de dolor propio. Fernando sacó el tema de los sentimientos y cómo en un momento dado pues el proceso por una parte que se había sentido excluida fue vista no con la ilusión de uno sino como una pesadilla. Introduce el término fractura. Marina no habla de fractura, habla de falla y le hace una lectura de clase y casi que va 100 años, o se retrocede casi un siglo para buscar los orígenes. Joan Manuel. Haver sentit moltes coses i és inevitable fer-hi referència. Sí, està bé. Cosas, y es inevitable hacer referencia sin entrar en contradicción con lo que ya se ha dicho, pero yo matizaría algunas cosas de las que se han dicho. Y creo que hay algo muy importante y es que la fractura en Cataluña es una estrategia del Estado. Y en el momento en que Aznar dijo que antes se rompería Cataluña que España, pues llegó la idea de que ya había un conflicto entre catalanes y eso era una estrategia del Estado y el comportamiento del Estado cuando se acaba la teoría de intentar reducir los términos de lo que se está produciendo y pensar que esto es una especie de gripe que ya pasará y resulta que es una pandemia algo más seria. Pues yo creo que el Estado intenta plantear una estrategia de fractura, es decir, introducir la brecha. Y es cierto que hay sectores del independentismo que se dirigen básicamente a los independentistas y después
desde el Estado, y el Estado en sentido más amplio también, la maquinaria mediática, etcétera, hay una parte que se dirige a descalificar al otro sector. Tenemos unas masas que buscan una reacción. Hay una reacción, una movilización en Cataluña, seguida de las movilizaciones constantes del independentismo. Es un independentismo que, como ve que los demás no están muy aglutinados, pues desde el independentismo se minimiza el significado y el alcance de la gente que no se ha incorporado a las movilizaciones. Y, por tanto, ya hay percepciones diferentes, pero lo importante es que hay una estrategia del Estado por detrás, que es la fractura. Y por otro lado está la herida catalana, como decía Fernando. Yo creo que la herida es muy interior. La herida en parte se ha ido haciendo a lo largo del siglo XX, y es por la falta de respuesta del Estado de una forma generosa y propositiva sobre el entramado de Cataluña. Durante la transición política hubo la oportunidad de que el Estado entendiera el sentido de la globalización y cómo la globalización en los países y naciones de las dimensiones de Cataluña, desde el punto de vista económico, cultural, lingüístico, solo tienen posibilidades de persistir si disponen de una máquina de poder. Entonces, el Estado español, a final de los años 70, a principios de los 80, tuvo la oportunidad de decir: nosotros también seremos el Estado de Cataluña. Y seremos el Estado que potenciará la economía catalana y que hará suya esa riqueza fantástica de su cultura, de su legado cultural catalán, y adoptará la defensa del catalán en las instituciones europeas y la defenderá, porque la península pues tiene lenguas tan diversas como la portuguesa también, por otro lado. Pero el Estado no se lo ha llegado ni a plantear. Ha continuado viendo en la transición a Cataluña como un problema. Es decir, un problema no resuelto. Y cuando te planteas una situación de estas, básicamente como un problema, la resolución del problema inmediata es la unificación, solidificación, uniformización, en la medida de lo posible, pues el conjunto del Estado, y eso en Cataluña pues se percibió de muy mala manera. Con el Estatut, pues de hace unos años, ya vamos hace unos años, pues se repite el mismo agravio. Y después, viendo la idea, en torno a la idea de Pascal Maragall, de Rovira y de todo esto, pues plantean el nuevo estatut y lo traen al Parlamento, y es un estatut que reconoce a Cataluña como sujeto político. Hay un preámbulo que contempla la condición nacional de Cataluña. Y, por lo tanto, lo que hay es un clamor por un Estado en Cataluña. ¿Por qué no podemos tener las condiciones para enfrentarnos a la globalización que tiene Dinamarca o que tiene Suecia o Hungría o cualquiera de estos países? El Estado español en Cataluña no tiene esta función. El Estado se da cuenta de que ha incumplido totalmente esta función. No solo se ve en octubre del 2017, sino también en agosto, durante los atentados, porque ahí el Estado no comparece durante unos días. Se ven representantes internacionales entre los países de las víctimas, los Mossos de Escuadra que realizan sus actuaciones, y da la sensación de que en Cataluña no está el Estado presente. Y, sin embargo, el Estado pues luego reclama su presencia en Cataluña, pero la forma de hacerlo es básicamente por la vía represiva. Es decir, que aquí hay una demanda de poder político, hay un desplazamiento
de las vías sociales, ya no hay una burguesía catalana o nacionalista catalana o todo eso, originaria de Cataluña, ya se supera y hay unas clases medias, clases sociales con intereses y objetivos y necesitan las herramientas políticas que los hagan posibles de la mejor manera posible. Ha quedado bastante claro el panorama de lecturas diferentes y en muchos casos divergentes en el momento de hacer el diagnóstico por qué estamos polarizados y hasta qué punto eso es grave o no. Pues hay lecturas del momento o que se retrotraen hasta el 2017, un poco en el tiempo, hay lecturas más amplias, más estructurales. A partir de ahora entramos en una fase más interactiva donde no hace falta que esperéis que haga preguntas, sino que facilitaré que os podáis interpelar mutuamente, pero sí que os pediré que seáis breves. Cuanto más breves seáis, más intervenciones puede haber y me voy a, si me permitís, atribuir el poder también de que en un momento dado, si hace falta, que espero que no, cortaros en ese sentido. No sé si a partir de las intervenciones iniciales, una cosa en la que habéis coincidido Fernando y Joan Manuel es que hay una herida. Y luego la lectura es de otras partes y Sonia también ya decía, estamos en una fase en donde quizás todavía nos estamos lamiendo las heridas o intentando ver cómo en una fase que es de conflicto todavía no resuelto, bueno, cada uno está todavía como reagrupado, tal vez con menos tensión. Si m'ho permets, perdona, si m'ho permets, més que falla. Si me lo permites, más que herida, que tendríamos que discutirlo mucho, lo que sí hay son grupos y personas que viven en mundos muy distantes y diferentes. Y eso hay que reconocerlo, que es así. Sí, pero en una cosa que habéis coincidido los dos y que me parece muy importante es que a los dos el Estado os ha decepcionado. Porque Fernando, cuando hablaba Fernando, yo pensaba, pues la herida independentista que él está manifestando me hacía pensar, ¿cómo te has sentido abandonado por el Estado? Si el Estado ha estado muy presente defendiendo la unidad frente al independentismo y al revés, cuando se oye al público independentista, también hay que decirle, hay que reconocer el dolor del otro. No tienes que entenderlo ni que sentirlo objetivo, pero sí entender que existe y que es real. Y esto sucede cuando hablamos de inseguridad. A veces tu calle es segura, pero si la sientes como insegura, pues la consecuencia es la misma. Pues yo creo que no se ha hecho todavía ese ejercicio en Cataluña, no suficientemente, el ejercicio de entender lo que sienten los demás. En el resto de España, pues estos años te decían, es que a mí me duele que Cataluña se quiera ir. Y yo pensaba, ¿pero es que es tuya Cataluña? No, pero a mí me duele porque también es parte de mí, de quién soy, y eso aquí no se entiende a veces, y creo que es importante. No quiere decir que tú tengas soberanía necesariamente sobre el territorio donde yo he nacido o donde yo vivo, pero la palabra inglesa acknowledge, de acepto, asimilo y respeto lo que tú sientes, creo que es muy acertada. De aquí parte el inicio para que haya un encuentro, un entendimiento de que la otra parte tiene su realidad, su dolor, se siente agraviada, y me parece muy interesante el papel del Estado, porque haga lo que haga, todos estamos descontentos. Yo estoy descontenta porque no desencadena los mecanismos de resolución de conflictos que me gustaría, los unionistas de que no sea más tajante, más represiva con el independentismo, y el independentismo encuentra una falta de diálogo muy fuerte. Lo dejamos aquí para que haya más intervenciones. No se trata tanto de entender, porque las percepciones no se entienden. No, porque no hace falta que la entiendas. No hace falta que las entiendas, que sino aceptes que el otro la siente aceptar así. que están ahí. Y ya está. Y luego, quizás otra fase más es tener la curiosidad por entender y por ¿Y qué de lo dónde le sienten viene? así. Porque si tienes esa curiosidad te permite entonces a partir de ahí entrar en un diálogo. Pero parece que todavía estamos, no sé si compartís esta percepción, en la fase de que no tenemos la curiosidad por lo que piensa el otro necesariamente porque quizás todavía estamos demasiado dolidos. Sí. No sé... És que heu parlat de ferida, els dos,
però cada un d'una banda, de la ferida d'una banda. Pero cada uno de una herida de una banda, de un lado, no de la misma herida. Cada uno de la que está más cercana a vuestra posición. Y yo hablo de crítica del Estado porque el Estado no está cerca o suficientemente cerca de los que vosotros representáis o defendéis de alguna forma. Y en este sentido el conflicto continúa, no hay condiciones para el diálogo por ahora. Y ya nos habías invitado a pensar más cómo salimos de esto. Porque explicar todo lo que ha pasado es largo, es complejo, hay muchas versiones y nunca vamos a llegar a un diagnóstico compartido. Y quizá no sea necesario, además. El tema es ver qué condiciones podemos poner y cuál es la manera para avanzar y salir de este conflicto. Porque el conflicto, tal y como está, pues se está convirtiendo en algo muy destructivo para Cataluña y para España también. Así que creo que debemos buscar una vía de salida. Y sería interesante ver qué posibilidades Mirando veis. para adelante, no tanto para atrás, aunque obviamente hay que partir de un diagnóstico, inevitablemente. Fernando, ¿qué tienes ganas de intervenir? Me hace gracia, perdonadme, no sé si debería decirlo, pero la estructura simbólica de este acto y la disposición simbólica, que viene a ser dos extremos masculinos mediados por una solución y una canalización del conflicto en voz femenina, ¿no? Lo has dicho tú. Cuando nos iban dicho poniendo, tú dices, pero aquí tenemos que... Bueno, no sé, es esto de feminizar la política para encontrar soluciones, etcétera, si es ¿no? verdad. Bueno, He dicho porque me hacía gracia, porque realmente había esta estructura simbólica y discursiva, ¿no? Bien, a ver, sí, yo realmente, y creo que el unionismo catalán, y no me importa llamarlo así, es muy crítico con el papel que ha jugado el Estado y todos los partidos constitucionalistas, porque nos han visto a 600 kilómetros y no se nos han tomado en serio. O sea, la cantidad de veces que hemos estado en Madrid diciendo esto no es un soufflé. O sea, esto yo pienso, y sinceramente pienso que tiene una parte muy alta de artificiosidad, es decir, de creación desde el poder, ¿no? Y por tanto, yo soy muy crítico con el Estado, pero soy todavía más crítico con la Generalitat, que ha puesto toda la maquinaria al choque de trenes, ¿no? Toda la maquinaria al choque de trenes, sabiendo que iba al choque y no buscando otra alternativa que el choque. Pero Porque... reconoces el sentimiento independentista Sí, de la gente. Claro, sí. Lo digo sí. por lo que estábamos diciendo de reconocer en el otro. No, si ya has visto que yo empezaba diciendo, yo entiendo que ahora el dolor quizás está más... ¿no? Pero, bien, es decir, yo pienso que es gravísimo, ¿no?, lo que se ha hecho desde los poderes públicos catalanes, y acabo con la reprensión, pero para que no parezca que solo miro mal a los míos, ¿no?, pero que con ni una mayoría suficiente para cambiar la ley de medios audiovisuales, de proclamar la independencia, de romper una constitución y ponernos al borde del abismo, hombre, esto es muy grave en una sociedad democrática europea, ¿no? Ahora, es verdad que yo pienso que el Estado no se tomó y no se toma en serio lo que sucede. ¿Todavía no? No, todavía no. Todavía no. Es decir, no entiende que en Cataluña no hay un problema jurídico-político, que también, o penal. Hay un problema de percepciones, hay un problema comunicativo, hay un problema, o no problema, una realidad compleja cultural que hay que abordar desde estas claves y no solo desde la negociación política clásica como se hacía con Pujol, ¿no? Es decir, el Estado no se ha remangado de ninguna manera y lo dejó tan hasta el final que entonces tuvo que pegar un puñetazo encima de la mesa muy fuerte y todavía fue peor, ¿no? Ahora bien, a mí me gustaría decir que yo no estoy de acuerdo con este planteamiento de que España no haya sabido asumir la diferencia, ¿no? Creo que es injusto decirlo. O sea, creo sinceramente, además, que la España constitucional del 78 es la cristalización de los ideales del catalanismo histórico. Es decir, tú te le coges la Constitución del 78 y en muy buena medida es lo que había defendido el catalanismo desde Valentí Almirall hasta Cambó, hasta Companys casi, ¿no? Y
Y por tanto es que no hay un Estado europeo más pluralista, no hay un Estado europeo, y permitidme, porque también es una cosa que tenemos muy dentro algunos, ¿no?, donde los ciudadanos de ese Estado no puedan estudiar en su lengua en una parte del territorio, más que, y si pides un 25%, eso ya es generar conflicto, ¿no? Hasta ese grado llega la descentralización en España y la cesión de competencias, ¿no? Otra cosa es que, desde nuestro punto de vista, la Generalitat haya utilizado esas competencias para intentar desmontar el Estado, ¿no? Y nosotros queremos un Estado más catalán, es verdad, y queremos el Senado en Barcelona. Y eso da mucho miedo al independentismo, porque lo que quieren es desconectar del Estado. Nosotros queremos un Estado con más acento catalán, ¿no? Y también queremos un autogobierno catalán, eso es cierto, con un mínimo sentido de la lealtad institucional y de la cooperación institucional. Y esto no lo hemos vivido durante muchos años, ¿no? Y para acabar, yo creo que el Estatut no es la causa, ¿no? No es la causa de lo que vivimos. El Estatut fue una discusión política con poca repercusión social. Después de la sentencia del Estatut, Artur Mas pactaba con Mariano Rajoy los presupuestos, Alicia Sánchez Camacho apoyaba y votaba. Es decir, el problema no fue el Estatut. Y igual que se hace una lectura de clase, una lectura también de élites políticas en Madrid, también se puede hacer una lectura de élites aquí en Cataluña, ¿no? Una lectura de algunas élites que han utilizado el independentismo para perpetuarse en el poder, ¿no? Y han generado aquí un lío, al final con cálculos electorales, donde también ha habido élites que con muy buena voluntad y genuinamente independentistas, pero hombre, nosotros también hacemos una lectura de la irresponsabilidad de unos líderes que al final, a veces sin ser independentistas, lo han azuzado pues, por objetivos políticos. Ahora, tenemos también que mirar al futuro, ¿no? Decía Nietzsche que sin olvido no hay felicidad. Es decir, y esto yo no sé desde la resolución de conflictos cómo se ve, ahora que todo el día estamos... todo el día estamos... Lo del olvido sin verdad. Sí, pero y acabo, pero yo creo, si nos pasamos todo el día, ¿qué ha pasado en Cataluña? ¿De quién es la responsabilidad? Paga tú. La lista de agravios no se acabará nunca, ¿no? Y hoy no lo vamos a hacer en esta tertulia quizá tampoco. Lo que deberíamos hacer es decir, oye, fijémonos algunos objetivos compartidos unos y otros, y trabajemos por ellos. Y de aquí a unos años volvemos a hablar de lo que nos divide, ¿no? Porque si no, no saldremos nunca del bucle. ¿Pero hay condiciones para establecer unos objetivos? Comencem per l'amnistia. Empezando por la amnistía. A veure, A ver, si es verdad que en algún momento esta polarización que se ha producido, que es evidente, pues ha descarrilado sustancialmente, porque creo que aunque desde 2010 lo que llamamos el proceso se va discutiendo, va incluyendo ideas y replanteándolas, y gente que nunca se había interesado por la política empieza a ir a reuniones, empieza a organizarse, a montar tenderetes, y se genera un proceso de debate que va construyendo una cultura, y visto en perspectiva acaba siendo una cultura de una masa autorreferente y pierde la perspectiva del conjunto del país. Es una cultura, como decía. Esto no pasa en el otro sector. No pasa porque finalmente las posiciones que defiende la gente de este unionismo no movilizado ya las defiende el Estado. Hay una protección. Entonces, cuando yo decía que la herida era profunda y anterior, es porque las diferencias ya estaban, no son nuevas ahora. Hay una gente que gana y una gente que pierde. De hecho, en estos momentos en Cataluña hay aproximadamente unos 2 millones, un poco más de población, una mayoría, o a veces una minoría consistente y una mayoría en algunos ámbitos, que quisiera poder decidir sobre su futuro.
Y en el marco de este Estado de Derecho, de este Estado democrático que sale de la transición, no se le ofrece ninguna vía. ¿Cómo terminaría bien la mesa de negociaciones entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat? Pues seguramente mejorando la representatividad, la mesa resolviendo el tema de la represión, es decir, desmontar el proceso represivo, y después un tema que también sería fundamental sería llegar a algún tipo de acuerdo sobre en qué condiciones y qué condiciones deben de darse para que en Cataluña la gente pueda expresar lo que quiere hacer democráticamente. Porque la perspectiva de que un Estado que se dice democrático pueda tener unos cuantos millones de personas como ciudadanos en contra de su propia voluntad es un poco bestia. Y por lo tanto, algo tendrá que hacer este Estado, reconocer que hay un problema y generar unos canales para que este contencioso se pueda dirimir democráticamente y que no tenga que ser por la vía judicial, con un sistema judicial perfectamente condicionado. Hoy no vamos a entrar en profundidad en ese tema porque es el objetivo de la próxima sesión que tendrá lugar el día 14, la mesa del diálogo, el diálogo en general y cuáles son las condiciones para que fructifique un diálogo a nivel político entre las instituciones catalanas y las españolas. Pero sí que nos estamos preguntando a nivel interno en Cataluña, en paralelo, ¿qué diálogos necesitamos? ¿Quién tiene que dialogar? ¿Y dialogar sobre qué? ¿Y cuáles son los formatos de estos diálogos? Y no me refiero tanto al diálogo político, que sí, que obviamente no vamos a separar la política de la sociedad, pero también a nivel social, para que precisamente ante la realidad es así objetiva de que hay unas percepciones diferentes dentro de la sociedad catalana y unas aspiraciones muy diferentes y todas ellas legítimas, bueno, ¿y qué hacemos? Es que hi ha debats interns. O sigui, ja hi ha debats interns. Exacto. Son suficientes los que tenemos, necesitamos algo más. Esto se resuelve el día que lo negocien los políticos, la sociedad ya pues más o menos se cura por sí sola. A veure, jo voldria... Yo querría añadir algo sobre esto. Hay una cuestión clara. Todo este movimiento ha demostrado que hay una gran parte de la sociedad catalana muy viva, con muchas ganas de cambio, con muchas ganas de hacer cosas, de poder expresarse, de poder intervenir. Y a mí lo que me ha sorprendido es el movimiento de la gente, los intereses políticos de los partidos y de los otros. Podríamos discutir mucho, de acuerdo. Pero ¿por qué ha agarrado tan fuerte esto en la sociedad catalana? ¿Solo por indignación? Creo que eso no explica suficientemente este movimiento, porque es una sociedad en un momento con unas ganas de actuar, de cambiar, de hacer cosas. Y lo que me parece terrible es que esta potencia se tenga que desgastar con una causa perdida, porque se ve a corto plazo que es una causa perdida. Hablamos de que debe continuar el diálogo, que debe perseguirse como un objetivo hacia el que avanzamos muy poco a poco. Y con un poco de conocimiento de cómo funciona el Estado, sabemos que de una forma inmediata no habrá acuerdo sobre un referéndum que sea vinculante. Así que tenemos que tener otra estrategia que debe ser de diálogo, porque siempre hay confrontación sobre la Cataluña tal y como la conocemos. Es una cuestión de menos fuerza. Así es que deberíamos de intentar aprovechar este momento y decir, vale, pues queremos trabajar por la independencia, por tener más autonomía o por un mayor autogobierno, avancemos por aquí. Pero mientras tanto hay que hacer fuerte a Cataluña porque estamos debilitando nuestro Estado y esto se puede demostrar económicamente y socialmente también.
Claro. a los cuales se puede sumar, Claro. por ejemplo, Fernando y las opiniones que Yo creo que hay unos representa. objetivos transversales. ¿Qué pasa? Que ningú els està posant sobre ¿Qué la pasa? taula. Que nadie pone estos objetivos transversales sobre la mesa. Y en el fondo están en el horizonte, porque si no vemos solo en el entorno de Cataluña, sino que miramos al mundo, estamos en un momento de cambios enormes, de objetivos, como por ejemplo terminar con la desigualdad o disminuir la desigualdad que ha aumentado en los últimos años de una manera terrible, o las cuestiones de tipo ecológico, que además son las que más interesan a la gente joven y que son vitales. Y si no las resolvemos, pues puede que se acabe todo. Y entonces ni Cataluña, ni España, ni nada. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo. Creo que son cosas que corresponden a intereses de toda la sociedad. Y necesitan que avancemos. Durante la pandemia se han visto incluso más. Sí, pero para mí un objetivo transversal debería ser la democracia. Y para mí la democracia implica muchas cosas. Y la parte que quiere que España se mantenga tal y como está, es decir, la bola a cualquier precio, respetando pues lo que es los derechos de los demás, y los independentistas siguen con su objetivo a cualquier precio, pues eso hace que a veces se olviden los discursos políticos. No creo que España esté descentralizada del mundo, ni lo que se dice muchas veces. No creo que realmente podamos dejar de lado el conflicto y avanzar hacia una Cataluña mejor, porque siguen estando esos sentimientos contrapuestos y la sociedad que tenemos en este momento no es realmente feliz, no está en paz, no está cohesionada. Entonces eso sí que es transversal. Todos queremos vivir en una sociedad más cohesionada en la que podamos convivir sin miedo, sin agravios del otro, y claro que queremos desarrollo, superar la desigualdad, etcétera. La radiografía que tú hacías de cómo se ha construido la sociedad moderna catalana, para mí ya no era una radiografía cuestionada, porque no es un único factor el que crea las identidades comunitarias, y no se puede reducir todo a los inmigrantes que vinieron, eran trabajadores y han sido solo 3 minutos. Sí, ya lo sé, pero significa mucho que... y hay que tener en cuenta que también hay catalanes trabajadores y castellano parlantes y gente de afuera con orígenes diversos. Y creo que Fernando en el 78, y ya lo hemos dicho muchas veces, que cuando hay cambios de régimen es cuando hacemos análisis de conflictos. En aquel momento esta era la mejor solución posible y creo que estamos todos de acuerdo. No quiere decir eso que 40 años más tarde tenga que seguir estando vigente esa solución y que sea coherente con la sociedad de este momento. Y tampoco desde el punto de vista de Cataluña no podemos decir solo que España tiene un problema con el entramado catalán, sino con el entramado territorial en España. Tiene problemas para curar las heridas, para que haya reparación, para que haya avance, y creo que hay tanto miedo a abrir el debate y a buscar soluciones que cuando alguien ve alguno de estos argumentos se agarra con mucha fuerza porque cree que cualquier solución puede hacerle daño. Y digo que son muchas cosas, digo muchas ideas. Repito que en el 78 no digo que la solución fuera la correcta, pero en aquel momento pues era la mejor y democráticamente tendríamos que estar dispuestos a reabrirla y a cambiarla tantas veces como fuera necesario. Bueno, ¿pa'lante qué quiere decir? ¿Y pa'lante es volver atrás a donde estábamos o es algo diferente que no existe todavía y ahí hay proyectos diferentes que se encuentran o que se desencuentran? Fernando. Sí, porque a mí me gustaría enlazar lo que ha dicho la compañera, ¿no? Porque efectivamente se puede decir que en el 78 en España se hizo lo mejor que se podía hacer y las circunstancias han cambiado. Pero es que nosotros estamos muy acostumbrados a proyectar solo la mirada crítica sobre Madrid y sobre las Cortes y no sobre nosotros mismos.
Y entonces el procés ha tenido un efecto colateral inesperado, o un reverso inesperado, que es que hay millones de catalanes que habían aceptado un consenso en Cataluña en el 78 y con el Estatut del 80, ¿no? Con el Estatut de Autonomía, que habían aceptado ese consenso, que era el consenso del catalanismo, digamos, el consenso del pacto entre el PSUC y Pujol y bueno, el consenso catalanista, y esto en aras del bien común, igual que otros habían aceptado los pactos de la transición en aras del bien común, ¿no? Y que ahora, 40 años después, se han dado cuenta de que no están del todo representados en ese consenso y que no estamos dispuestos, digamos, a aceptarlo porque sí, ¿no? Y a que haya un pacto entre élites de Madrid y de Barcelona o una transacción con el nacionalismo catalán que excluya a esa media Cataluña. Decía antes Tres Serras, dice, en Cataluña siempre hay vencedores y perdedores, ¿no? Bueno, esto es complejo, ¿no? Porque al final, bueno, las clases medias más bien votan independentista y las clases trabajadoras con menos recursos, las que pagan la fuga de empresas, las que pagan todo esto, pues son las que no son independentistas. Es decir, que aquí los ganadores desde hace 40 años es el nacionalismo catalán. Desde hace 40 años. Bueno, siguen en el govern y han gobernado durante 40 años. Ya, yo sé que esto pone nervioso, porque también es abrir estas puertas que dicen, no, es que Madrid no las quieren abrir. Ya, pero es que en Cataluña hay consensos que se habían asumido. Yo no he dit Madrid, he dit y Espanya. Y que el procés ha reventado. O sea, hay consensos que el procés ha reventado. Y entonces había consenso sobre lo que era la cultura catalana y lo que... Es decir, no vale con decir, pongo un candidato que habla castellano. Ya, pero ¿tú estás dispuesto a aceptar que cultura catalana es también cultura en español y dejar que en el colegio se exprese y que en las ferias internacionales represente? Pero si España no está dispuesta a aceptar que cultura catalana también es española... Però si l'Institut Cervantes dona cursos de català, és a dir, jo el que vull és un doble reconeixement. Cursos de catalán. Yo lo que quiero es un doble reconocimiento, que España reconozca su pluralidad y su diversidad interna, y tenemos un gran camino por hacer. Lo que quiero decir es que, atención, quizá pensábamos que habíamos abierto unas vías en una cierta dirección y nos encontraremos con el diálogo social, no solo político, sino social, que nos pondrá otros temas sobre la mesa. ¿Despolitizaremos los espacios públicos? ¿Tendremos neutralidad en las instituciones? Pues esos son cuestiones. ¿Tendremos neutralidad en las escuelas? ¿Apostaremos por un verdadero neutralismo en los medios de comunicación? ¿Mejoraremos la presencia del español en Cataluña? Son temas que que millones de catalanes han aceptado, consensos por el bien común. Pero ahora se han abierto los debates de nuevo y nosotros también pondremos estos temas sobre la mesa. Y si tenemos que hacer un pacto de reconocimiento en Cataluña, también habrá que hacer un esfuerzo por reconocer la diversidad de Cataluña y por reconocer que todos somos catalanes y por trabajar realmente en una sociedad cohesionada y plural. Fernando, no es lo mismo cuando digo que España no se ha hundido con la guerra, con la dictadura, y no hablo solo de Madrid, hablo de todos. Creo que como sociedad, la sociedad española todavía no se ha recuperado de ese proceso. El melón, pues se abren todos los melones, efectivamente. Se abren todos los melones y quizás algunos debates que no parecían importar a sectores de la sociedad, quizás ahora, o eso que planteáis, sí, hay debates que queremos plantear y queremos volver a ver. La ley electoral en Cataluña, por ejemplo. Hi ha debats molt intensos a tots els camps. Hay debates muy intensos en todos los ámbitos. Cuando se plantea en Cataluña la propuesta independentista con fuerza, partiendo del independentismo histórico, que es sustancialmente de izquierdas, pues se plantea no cogiendo la frase que decía Sonia al inicio y atribuyéndosela a otra, de que
es que siento que os vayáis. No, es que no nos vamos a ninguna parte, estamos aquí. Y lo que planteamos es la posibilidad de disponer de los recursos y los instrumentos jurídicos y políticos necesarios para llegar a estos objetivos sociales que planteaba antes Marina. El tema social, político, se ha planteado como algo indisociable. El independentismo de izquierdas planteó el objetivo de la independencia siempre en términos instrumentales, como la mejor vía para poder proceder a unas transformaciones sociales, para combatir las desigualdades y conseguir este tipo de cosas. Después, es cierto que los cambios sociales han sido tan rápidos que ha habido formaciones políticas y personas que con más o menos inteligencia y más o menos oportunismo, con más o menos convicción, pues han visto que tenían que reorientar su posición política. Pero cuando hablabas antes de la instrumentalización de las instituciones catalanas para inflar el proceso, pues creo que habría que matizarlo mucho, porque encontraríamos casos en los que se podría interpretar que hay algo de eso, pero en general está lo que podríamos decir las formaciones políticas del catalanismo más o menos conservador, que acaban reorientando su posición por necesidad y sobre todo por urgencia electoral, para no pasar a la historia simplemente como los campeones de los recortes, y no tienen más opción que apuntarse a un movimiento que hasta un cierto punto más espontáneo y en otros aspectos no tanto, acaba desbordando a todos. Y hay un momento en que nadie lo controla. El encarcelamiento de Jordi Cuixart o de Jordi Sánchez es la expresión clara de hasta qué punto ha habido un desbordamiento de las instituciones políticas en Cataluña. Creo que esto es bastante importante. Respecto al tema de la lengua, etcétera, tal y como lo planteas, me interesa aquí algo que acabas de decir. Puede ser que hay una parte de una élite catalana que se escolta, acomoda, no sé qué, no sé cuánto. Pero la pregunta que le quiero hacer es al revés. Si reconoce en parte el análisis que has hecho tú, también... Pues que tu si t'ataquen amb tancs, es que si te atacan con tanques, si tú tienes una pistolilla, no la faràs servir? no la vas a utilizar. És que més aviat aquí la desigualtat històrica. Aquí vemos la desigualdad histórica. Y es que siempre hay una parte ganadora. ¿Por qué hay una monarquía? Porque la impuso un dictador. Y hay una transición que con una forma de ejemplaridad y de pacto no consigue hacer una depuración de responsabilidades del franquismo. Si todavía estamos contando tumbas y planteando este tipo de temas, y la gente se va muriendo y no se ha juzgado ningún tipo de responsabilidades. Esta transición comportó muchas renuncias por parte de mucha gente. Y después, con la idea de que el Estado iría profundizando en su sentido democrático, habría cuestiones que se iban a replantear, pero hubo un cierre de la Constitución, a pesar de los votos en contra. Pero parecía que rompía demasiado con la etapa anterior. Y de la lengua, planteaba Fernando, es como si el castellano estuviera en peligro. ¿Cuánta gente hay en Cataluña que no sepa castellano, que no hable castellano? ¿Y cuánta gente ha pasado por la inmersión lingüística que no tiene unas competencias mínimas en catalán? ¿Cuál es el porcentaje de cadenas televisivas catalanas en catalán que recibes en casa? No confundamos las desigualdades que hay. El catalán tiene la situación que tiene debido a fenómenos migratorios, demográficos evidentes, pero por supuesto afrontados desde una posición muy distinta que
la realidad que marca otros países de una dimensión demográfica similar. ¿Qué es lo que no hemos tenido? Pues los instrumentos políticos. Ha habido una política de Estado que lo ha dado por hecho. Desde el Estado exigen que los prospectos farmacéuticos incluyan el catalán, no que eliminen los 72 idiomas que traen, pero sí que haya una obligatoriedad de que aparezcan las lenguas del Estado. ¿Qué ha hecho el Estado para posibilitar que haya un solo medio de comunicación visual potente que pueda dirigirse al conjunto de los territorios de habla catalana? Pues el Estado ha jugado un papel en la fragmentación lingüística del catalán del país, los países valencianos, de las Islas Baleares y de otros territorios. ¿Cómo? Impidiendo que haya una televisión única, poniendo obstáculos a la reciprocidad. Ha habido una militancia activa que ha intentado impedir que haya un mercado cultural para todos los territorios de habla catalana, porque no se ha considerado que fuera una lengua del Estado. Y entonces hay quien dice, hay discriminaciones positivas aquí. Sí, en un momento determinado, después de un siglo marcado por las persecuciones, pues intentas hacer políticas positivas. Y en cualquier caso han sido políticas prohibitivas de cualquier otro tipo de formas de expresión cultural. Y creo que estaría bien que vosotros reconocieseis que las protestas, bien orientadas o no, durante el proceso, en estas protestas la gente ha planteado el conjunto del país, un modelo de república con un conjunto del país. Y luego hay gente más consecuente y gente que es menos consecuente. Pero en la construcción del discurso original, de las propuestas originales, hay una preocupación por la apertura inclusiva y otra cosa es que la gente esté o no esté de acuerdo. Y desde la posición del independentismo y del independentismo de izquierdas, tenemos que reconocer que ha habido un momento en que el peso de la gente que no se había incorporado al proceso se ha menospreciado. Y otro tema es que esto ha sucedido fundamentalmente porque en la medida que la propuesta del Estado no ha sido una propuesta política, sino una propuesta identitaria, con una forma canónica de ser españoles. Y todo el que no encaja, pues es un mal español. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues que el nuevo independentismo de carácter conservador y de origen nacionalista intenta responder en el mismo terreno y acaba entrando en un proceso de relación nacionalista identitaria y opone la otra identidad, llegando a un choque de identidades, que es algo que ha pasado partiendo de los países de la derecha nacionalista, también de Cataluña. El hecho de que haya un dualismo identitario y que haya un independentismo que hace una raya encima de otra raya, reforzando, subrayando sobre lo subrayado y reforzando la idea. Y lo importante es lo que decía Marina y que Pujol siempre tenía claro, y es la idea de un solo pueblo. Y en las políticas sociales es más fácil todavía identificarlo. Y si hablamos de superar desigualdades es más fácil. Y hay una serie de acuerdos muy amplios de qué forma combatimos mejor las desigualdades. Disponiendo de los recursos que se generan aquí o sin disponer de esos recursos, disponiendo de herramientas políticas propias o sin ellas. Para nosotros la idea es una Cataluña independiente que estará aquí al lado de España y que será profundamente española y con vínculos históricos profundos. Todos en Cataluña sabemos hablar castellano. El conflicto, como decía Sonia en su intervención inicial, está todavía vivo y es obvio en las perspectivas y los análisis diferentes que hemos escuchado
aquí. Pero sí que hay un tema que creo que habéis dicho las 4 personas, si no me acuerdo mal, que hay margen para acuerdos. Hay divergencia grande sobre cuáles son y qué pasos y demás, pero dejemos un punto ahí, hay margen para acuerdos. Creo que hay otro tema, quizás más veladamente, pero también me ha parecido escuchar entre todos y sobre todo las partes políticamente más opuestas de Fernando y Joan Manuel, que es un cierto reconocimiento o por lo menos entendimiento de la postura, de dónde viene la postura del otro, si no me he equivocado, y que la postura es más plural en todo su espectro, y la sociedad catalana, creo que también estaremos todos de acuerdo, mucho más plural de lo que los debates normalmente permiten reconocer, y es parte de la dificultad, pero también parte probablemente de una oportunidad. Y un tercer tema que acabas de sacar a Joan Manuel, que es, para poder avanzar probablemente habrá que hacer gestos. Y os quería preguntar, ¿estáis de acuerdo? ¿Y qué gestos os gustaría ver? ¿Quiénes creéis que deberían hacer gestos? ¿Y cuáles podrían ser estos gestos? A veure, d'entrada, jo crec que, perquè hi ha els dos nivells, el del debat amb Espanya. Está el debate en España y el interno en Cataluña. Entonces tienen que proponerse, hacerse gestos en las dos mesas. En la española, pues ese intento de mesa de diálogo debe poder continuar y hay que reforzarla. No sé si me equivoco, pero la impresión que tengo es que últimamente se ha frenado desde una parte del independentismo en Cataluña. O al menos no se ha hecho todo el esfuerzo que se podría. Del otro lado tampoco, pero por conversaciones personales con algunas de las personas implicadas deduzco esto. ¿Quién empezó? ¿Y tú más? Amb el Tomàs ja hem vist que només és la polarització. Ya hemos visto que no solo es la polarización en las dos bandas, sí, hay un debate interno. Y dentro del unionismo hay un debate interno y fuera del y dentro del independentismo también, sí, pero aquí hay una cuestión. Cataluña es más débil si nos enfrentamos pues a la idea de nosotros solos, de forma unilateral. Bueno, eso es lo que pasaba en el año 17 y eso trae represión y retroceso. Como Cataluña es más débil y el que no quiera reconocerlo, bueno, aunque ya sabemos que la ilusión es la ilusión, pero ya somos mayores y hay que pensar en la realidad. Entonces, esta es la realidad. Entonces, Cataluña debe invertir en esta mesa de negociación. Si se frena, pues no hace ningún favor porque es una mesa complicada. Por el lado catalán, pues ya lo hemos visto. Conforme ha comenzado el proceso, un colega mío, sociólogo muy independentista, explicaba que no iba de identidades. Pues si no va de identidades, nos dividiremos, porque si empezamos a mirar cuántos nombres, cuántos apellidos, pues estamos perdidos. Yo, pues, tengo muchos apellidos y no tengo ni uno en castellano. Habría que ver si hay una forma canónica de ser catalano. Afortunadamente no la hay. Eso no quiere decir que no haya gente que tenga esa idea. La idea de decir, no, es que lo que haremos será un proyecto de futuro, que es lo que estaba en la base. Esto es una conversación del 2010 o 2011 y a mí me pareció muy buena idea. Pero lo que ha pasado es que resulta que la derecha y la izquierda siguen siendo la derecha y la izquierda y que por lo tanto no han podido ni iniciar este proyecto juntos porque en el caso de las cosas concretas votáis diferente. Puede ser porque las identidades tienen varias capas y no necesariamente la que es más nacional o más ligada a un grupo cultural o dilo como quieras es la que pesa más. A veces
pesa más la de derechas e izquierdas, la de religión. Para cada persona las identidades se solapan y tienen pesos diferentes. Y yo estoy de acuerdo con el análisis de Marina. Hay que buscar algo que unifique para seguir adelante. Con lo que ya no estoy de acuerdo es con el dejémoslo de aquí a unos años, porque yo creo que lo que tenemos es que enfrentarnos al conflicto de cara, y si lo tenemos, pues vamos a hablarlo, vamos a buscar soluciones y vamos a ponerlas sobre la mesa. Y sí, claro que sé que Cataluña es la parte débil, es un conflicto interestatal. Por un lado está el Estado y por otro lado la parte pequeña, que por lo tanto es la parte débil. Y por eso no hacemos ningún favor al conflicto entre catalanes y españoles si creemos que por ser la parte débil somos los que tenemos que invertir más. A mí me gustaría, como española, que si el Estado ve que tenemos un conflicto, se ponga en serio a solucionarlo, sin complejos. Sí, hay que solucionar un conflicto de base, después abordar el catalán y unificar fuerzas. Lo quiero resolver. Yo quiero que todos hagan gestos, porque el Estado tiene que, Ahí va uno. claro, el Estado tiene que empezar por decir, esto no lo estoy haciendo bien. Judicializar un conflicto político no es correcto y, por lo tanto, he hecho un uso muy sesgado de las instituciones jurídicas, de la Fiscalía y de la Policía, y voy a tirar para atrás y voy a decir, venga, hago este gesto y nos sentamos a hablar. Pero tienen que apostar por la mesa de diálogo. Y el independentismo, que estoy de acuerdo con Tresserras, que no necesariamente debería ser una mesa de partidos, lo sabemos, en muchísimos sitios en los que hay conflictos, a veces se sienta también la sociedad civil, se sientan otros actores que representan la pluralidad, o hay más de una mesa y unos ciclos de mesas, que se complementan. porque reducirlo todo a Junts per Cat y Esquerra Republicana no es representativo tampoco de la realidad en Cataluña. Ahí estarías de acuerdo. Pero me pongo, ¿por qué? Y aquí es donde voy solo a parar. El bien de todos es que se resuelva. Seguir haciendo ver que no existe, seguir haciendo ver que es que solo es un suflé catalán o que solo es un Estado represor o que no hay nada y que tiremos para adelante, no es real. Y por lo tanto volverías a estallar el conflicto en una generación o en dos o en tres. Si no se solucionan las raíces, si no se va a decir cuál es el problema real, qué soluciones podemos encontrar, que a lo mejor no es la independencia 100% ni es la unidad 100%, que a lo mejor es una fórmula innovativa nueva de otro tipo de gobernanza, pero en la que se pueda sentir más a gusto todo el mundo que vive ahora mismo en Cataluña y la gente que vive en el resto de España. No lo sé, no tengo la solución. Pero lo que está claro es que seguir inmersos en el conflicto no soluciona, eso segurísimo. No, però situar-lo com o tot o res. No, pero situarlo como que está en cualquier lugar, pues no. Sí, los actores se sitúan y luego hay una mesa donde entran todos a participar. Si no, ¿qué negociador tendríamos? Los pocos no pueden hablar y tomar decisiones en nombre del conjunto. Eso es un debate muy propio de cualquier mesa de negociación y, de hecho, uno de los retos para que los acuerdos de paz, en este caso que es la especialidad del ICIP, pero en general los acuerdos políticos, sean más legítimos es que sean más incluyentes. La palabra inclusividad es una palabra que está muy de moda en los ámbitos multilaterales y de negociación de conflictos. Y a partir de aquí se abre todo un abanico de opciones donde la mesa institucional, si queréis, tiene una visibilidad y un protagonismo, pero casi nunca por sí sola resuelve si no hay otros procesos de diálogo, de construcción de confianza, de acercamiento de posiciones, de entender de dónde viene la otra persona. Mesas públicas, mesas privadas, mesas institucionales, mesas informales. Vosotros habéis cuestionado precisamente la legitimidad de la mesa, que no están todos los catalanes representados en ella. Os podéis, y reitero, estamos ya en la fase final de la conversación pensando en propositivo. ¿Qué propuestas tenéis para que realmente acerquemos, que el margen de acuerdos pues lo consolidemos? Todavía estamos muy lejos, creo, en ubicar cuáles son o por dónde empezamos o quién tiene que dar el primer paso, etcétera, pero que hay que hacerlos, que hace falta reconocimiento y que hace falta gestos. Fernando, ¿por dónde avanzamos? En realidad quizá no estamos tan lejos. Bueno, esto igual no debería decirlo, pero cuando tú hablas con bastante gente, en el fondo hay
hay un acuerdo tácito básico en que, bueno, hay algunas cuestiones muy importantes para un sector de Cataluña que igual se podrían incorporar a la estructura institucional del Estado, y hay otras cuestiones para otro sector muy importante de Cataluña que también deberían incorporarse al discurso público catalán y a la infraestructura política catalana, ¿no? Que quizá también han estado excluidas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una cierta sensación de invisibilidad, el constitucionalismo catalán. Aquí, por la Generalitat, y en Madrid, ¿no? Por eso yo digo a veces en broma que al final lo que el área metropolitana nos vamos a autodeterminar de la Generalitat y del Estado, porque como nadie nos tiene en cuenta, pues vamos a tomar nuestro propio camino, ¿no? Porque la mesa es un ejemplo clarísimo, es decir, y perdona, ¿no? Es que esa mentalidad de que la parte catalana, no, la parte catalana no, es que son la mitad de Cataluña, pero es que todavía con el PP en el Congreso de los Diputados se llamaba el Grupo Catalán, el Grupo de Convergencia y Unión, que no representan a Catalunya, que representan a una parte i a una sensibilitat important. Això val per l'Estat igual. Totalment, sí, totalment. Per l'Estat igual. Jo per això acabo, perdó. Procediments. Sí, para mí el camino es el del doble reconocimiento, como decía. Es decir, España debe reconocer mejor su pluralismo interno y Cataluña debe reconocer también mejor su pluralidad y su realidad constitutiva interna, y además que viene de muy atrás y de muchos siglos, ¿no? Esta realidad. Y yo creo que hay vías y hay caminos para encontrar algunos puntos de acuerdo. Jo el que crec és que justament el tema aquest de la... Justo el tema de la inclusividad de las partes que negocian es tan importante y las posiciones de partida están tan alineadas que vale la pena hacer un poco de esfuerzo para plantear el tema de los procedimientos en la línea de lo que decía Sonia antes, trabajar con el objetivo de llegar a construir un mar democrático. Y puedes decirle al Estado, mira, se dice que no se puede, hemos presentado 4 o 5 interpretaciones posibles de la Constitución, los juristas nos dicen que por esta vía el Estado podría delegar la potestad para hacer el referéndum y no quieres, no te da la gana, entonces hay que ver en qué condiciones se podría hacer. ¿Qué necesitamos? ¿El 60%? ¿El 60% 3 veces seguidas? ¿En no sé qué circunstancias? Pues planteémoslo, pero no, lo que no puede ser es que en ningún momento en un futuro imaginario será posible. Porque entonces dejas que... No puedes decirle simplemente no hay ninguna posibilidad ni ninguna vía, porque la vía puede que sea muy exigente, pues aunque no sea el 50% más 1, se entiende la necesidad para afrontar un proyecto de construir una república. Es lógico que tengas que contar con el visto bueno y el reconocimiento de la parte que pierde. Una cosa es defender lo que ya existe, las mayorías simples ya funcionan, pero si lo que quieres es transformar las cosas, no podrás hacerlo si no tienes un apoyo social amplísimo. Entonces, que el Estado sea exigente en términos de procedimiento, pues no importa, porque tú también tienes que ser muy exigente contigo mismo, porque tienes que asegurar que tienes la fuerza social para poner esto en marcha, porque el único instrumento fuerte que tienes es la fuerza social. Entonces, yo quisiera ver algún tipo de planteamiento sobre los procedimientos y no estar esperando a que haya una crisis, a que haya una brecha por aquí o por allá, que las instituciones internacionales intervengan y puesto que todos queremos que nadie sufra, y cuando me refiero a nadie, me refiero a que ninguna persona sufra y que se puedan hacer las transformaciones
porque ya sabemos que eso nunca es así, siempre hay traumas, hay costes que pagar, pero el objetivo es que la gente no sufra y que pueda hacer una apuesta por una opción de futuro partiendo de una cierta racionalidad, de una evaluación de sus intereses y de sus ilusiones. Es decir, fijar las condiciones, pero para contribuir a esto, creo que todo el mundo tiene que reconocer sus errores. En el proceso está el proceso judicial, los líderes el papel de los líderes del proceso ha sido una pantomima. Tenemos muchas ganas de dialogar para hacerlo y no se ha revertido ninguna de estas situaciones. Debería hacer autocrítica y reconocer los errores. Esa es una condición para que nos ayuda a encarrilar y vamos cerrando ya la sesión. És que qui no els reconeixi no avançarà ell tampoc políticament. El que no reconocen El sus més errores no intel·ligent. puede avanzar tampoco. Políticamente lo más inteligente es ver todo lo que ha sucedido y ver los pros y ver los errores de unos y de otros y entendernos y reconocerlos, porque es la única forma de avanzar, de superarlos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No tenemos ya mucho tiempo, pero algunas de las cosas que has dicho creo que también siguen siendo errores desde mi punto de vista personal, porque esta mediación se concentra en lo mismo y ahora esto no se puede conseguir ya con inmediatez. Si pudiéramos hacer el referéndum, ahora mismo lo perderíamos. Bueno, depende. Si ahora no llegamos al 50%. La gente ha visto la posibilidad efectiva inmediata de que las inercias de la realidad nos hagan avanzar. Pero es verdad que ha habido urgencia y desde el Estado no ha salido nunca ningún proyecto. En ningún momento ha habido una revisión de ninguna propuesta histórica. No ha habido propuesta. La única propuesta es que como no hay proyecto desde Cataluña, pues en España puede ser algo diferente de lo que nos llegó después de la transición. Lo que se ha hecho es adoptar la Constitución como si eso fuera el proyecto y cerrar ahí, y entre el Constitucional, el Supremo y todo, pues queda todo atado y bien atado. No hay posibilidad de proyecto. Bueno, decir que la España actual es la misma de la transición, pues hay diferencias abismales. Siempre hemos defendido que España necesita un proyecto de futuro. Ver el futuro en el presente y conseguir avanzar para una mejora de la ciudadanía. Y el Estado, en términos jurídico-banales y judiciales, pues ha cometido un error, seguramente, y a pesar de que hay que entenderlo de alguna forma. El independentismo escoge el momento en que España está en una crisis económica brutal, en los mercados financieros, a punto de hundir al país, y con el Ministerio de Exteriores que no puede decir nada fuera porque sube la prima de riesgo. Es decir, la deslealtad, pues desde nuestro punto de vista, la percepción es tremenda. Es escoger el peor momento para lanzar el envite que pueda desestabilizar. Sí, cualquier acto político busca el momento. Sí, yo me lo permito, sé que no nos gusta a los que trabajáis en resolución de conflictos. Yo lanzo un conflicto en el peor momento y lo genero entonces. No lo generas. Es importante, si el conflicto está, tú lo acentúas, pero no lo generas. Las raíces están ahí, si no, nunca habrías llegado ahí. Dejadme expresarme. Yo os pongo un ejemplo de cómo estamos en conflicto porque no reconocemos
las partes. Evidentemente hay una problemática estructural histórica de Cataluña y de su entramado dentro de España. Y todo el mundo lo sabe y es evidente. A mí me parece que eso estaba ya cerrado y prueba de eso es el papel que han jugado los catalanes en Madrid, etcétera, y cómo el estatuto, yo interpreto el estatuto del 2004 como un inicio de conflicto no existente. Había una parte de la población representada por Izquierda Republicana que era independentista, pero la inmensa mayoría de Cataluña en las encuestas no ponía el estatut como prioridad, no se interesaba por este tema. Y, de hecho, tú preguntas a cualquiera de nosotros qué puntos va a tumbar el Constitucional y decimos, pues no sé, ¿y el Constitucional qué va a decir? Pues es más fácil responder a la pregunta si la planteas al revés. Estamos volviendo a las raíces del conflicto. Y aquí... Si vos dígale ya una situación... Si quieres, digamos que hay una problemática real grave. Ya Volvemos. reconocemos que hay un problema histórico, estructural no resuelto. Y bueno, y a partir de aquí hay propuestas muy diferentes. Claro, lo que pasa es que, insisto, es decir, también hay fallas en Cataluña estructurales que ahora podemos resolver. Y yo creo que la metodología, ¿no?, pasa, quizás demasiado general, ¿no? Una es por aceptar el marco legal democrático como base de la discusión, ¿no? Es decir, yo creo que esta contraposición entre legalidad y democracia, cuando la legalidad es democrática, genera esta impugnación constante de los fundamentos, ¿vale?, provoca al final un estrés en el sistema que genera mucha tensión. Sofía, entonces reconoce que hay una legalidad democrática y que se puede cambiar y que hay unos procedimientos de cambio. Bueno, pues a partir de ahí trabajemos, ¿no? Yo creo que eso genera un consenso y una cohesión social cuando eso fue ampliamente respaldado. Y después también, bien, eso compensado por el otro lado porque esa legalidad democrática no sea sencillamente un candado, ¿vale? Eso, es decir... Te iba a decir, te compro todo lo que has dicho, ¿vale?, siempre y cuando apertura, la legalidad tiene que poder ¿vale?, cambiarse. apertura claro, a la si no... posibilidad de escuchar y ver si es necesario cambiar. Y luego me atrevería a decir, para acabar también un poco en positivo, un espíritu un poco deportivo, ¿no? Un espíritu un poco deportivo. Pues quizá todos hemos planteado esto, y antes, bueno, ¿cómo se llamaba? L'estat major del procés, ¿no? Es un término militar, y todos hemos utilizado un lenguaje muy bélico, y nuestra gente tiene un lenguaje muy bélico a la hora de... Y quizá tenemos que aprender todos, empezando por uno mismo, que la discusión política, bueno, quizá también tiene que ver con el deporte y con jugar bien, con ganar, con que a veces pierdes, a veces ganas, y hay que tomarse las cosas con un espíritu un poquito más deportivo que trágico, ¿no? Pero bueno, ya digo que es algo que creo que todos debemos aprender, y también creo, ¿no?, insisto, en que la legalidad democrática me parece que es el fundamento que permite no romper las sociedades, sobre todo si no hay amplísimas mayorías, ¿vale? Si no hay amplísimas mayorías. Fernando, has hecho una propuesta, y de hecho es la última turno de palabra que os quería dar a cada uno de vosotros, era esa, que hicierais una propuesta y, si os atrevéis también a decir, bueno, y un compromiso personal, que se salga un poco de lo que quizás un público pudiera dar por esperado. A ver si os animáis a sorprender al público un poquito. Uy, una propuesta y o un compromiso, un gesto, un algo. Qué difícil. Pero yo cojo el capote que echaba Fernando porque Y ya es justo... última palabra, Sí. Estamos cerrando. Cuando estos días que estaba pues, pensando en las respuestas, ¿no?, y nos preguntabais, para mí sí que pasa por los actores de la sociedad civil que rebajen el vocabulario. Para mí sí que es importante. O sea, yo creo que estamos en un círculo vicioso que, como a los partidos políticos, a muchos les da resultado la confrontación y la polarización, han ido escalando en la tensión porque pues, a corto plazo les da resultados electorales, pero sin darse cuenta que eso hace muchísimo daño a la sociedad. Entonces yo, por ejemplo, sí que cuando le nombraron a él, yo me alegré, porque yo había coincidido con él en tertulias y dije, pues es una persona
que habla, que no insulta, que no... Me alegré muchísimo porque ojalá, pues en Òmnium, pero en la ANC, en Societat Civil Catalana, en todos los actores que ahora mismo básicamente tienen una actividad política, que hay muchos otros organismos de la sociedad civil que hacen otro tipo de funciones, ¿no? Pero los que están más involucrados empiecen por dar ejemplo y en hablar siempre pues, desde el respeto y el no buscar la confrontación por la confrontación, que yo creo que es lo que hace un daño totalmente estéril de alguna manera. Si me permites brevísimamente, Sí, y te agradezco tus palabras, ¿no? Yo soy un poco pesimista y te voy a decir por qué, ¿no? Porque creo que la estructura de la comunicación basada en Twitter y en Facebook... Por eso he dicho que era un círculo vicioso, es decir, porque yo te voy a poner un ejemplo. Es complicado, sí. Cuando haces un tuit diciendo que, a ver, si entre todos vencemos, pues tienes 10 me gustas. Cuando dices que los de enfrente son unos, bueno, Sí. tal y cual, te vas a los... Pero esto le pasa a todo el mundo, Totalmente. ¿no? Y es Pero muy el difícil coste- superar, a no ser que haya un pacto Totalmente. global Pero hay que, yo creo que ahí es mi compromiso es no contribuir, que es poco compromiso, pero es cierto, es no contribuir a la crispación barata. Y en las redes, por ejemplo, mi experiencia es, si tú no entras en eso, no recibes eso en general. Y yo creo que es de hormiguita en hormiguita, pero o todo el mundo se va uniendo o solo creas crispación. Gracias. Ya está. Sonia, muy bien. Una propuesta i un compromiso. Además, propuestas, compromisos, A veure, gestos. jo crec Fàcil. que el que ha passat és que... Yo creo que lo que ha sucedido es que una gran parte de la sociedad catalana ha vivido una etapa de gran exaltación y cuando vives una gran exaltación, pues la vida tiene más color, más sentido, formas parte de algo y encuentras cosas, hemos encontrado cosas en común, hemos actuado en común y esto es muy exaltante. Y ahora esto se acaba y nos da cierto miedo, hay una frustración y esto marcará varias generaciones, será un proyecto de muchas generaciones. Así que yo creo que aquí lo importante es, sin abandonar la vía de la negociación y de seguir avanzando. No hemos hablado, por ejemplo, de la posible propuesta federalista, que es otra fórmula, que no es independentista, pero nos permitiría avanzar. Habría muchas propuestas posibles, quizá más fáciles. Por un lado estas, pero por otro lado, buscar otro aspecto que permita el entusiasmo de la población catalana, y no solo por una parte, sino de todas partes. Y creo que eso nos llevaría a plantear una serie de causas que están ahí en el mundo, que son importantes y que no podemos olvidar la importancia que tienen. Y que podrían movilizar a las generaciones jóvenes que si no vivirán una gran parte de su vida en frustración, porque cuando tenían 15 años escucharon que lo importante es que Cataluña fuera independiente y pueden pasar muchísimos años hasta que se consiga o puede ser que nunca lo vean y eso es una realidad. Entonces, avanzar hacia ahí todo lo que se pueda sin abandonar, por supuesto, no te digo que lo olvidemos. No es posible ni es conveniente abandonar, pero concentrar la atención y la fuerza social en otros aspectos que son igual o más importantes en este momento. Y creo que esto puede convertirse en una forma de canalizar esta vitalidad de la sociedad catalana, que si no se puede convertir en un elemento muy destructivo, porque cuando tienes mucha fuerza y vas contra la pared, esto rebota y es destructivo. Y bueno, compromisos, pues no me veo capaz de nada más que de hablar. El federalismo se desmontó a sí mismo. El que defendía el federalismo llegó a un momento en que tuvo que renunciar. En los momentos más delicados del conflicto entre el procés y el Estado, nunca salió la propuesta. Y la sensación que nos da es que después de la etapa de mayoría de Felipe González y ese intento de modernización que tuvo la apoteosis del 92 aquí, pues nos daba una idea modernizadora de España y ahí se empezaba a plantear el tema de cooficialidad de la lengua catalana en Europa, de tener más recursos culturales, selecciones deportivas. Se plantearon unas reivindicaciones en el terreno simbólico, pero luego llega Aznar
y el que hace el diseño de España es la FAES y se impone. Y todavía hoy Pedro Sánchez queda atrapado y no es capaz de explicar una idea de España distinta de la que se va a perfilar por parte de la FAES. En estas condiciones, entonces, creo que se nos pide ir más allá de formular lo que decíamos de la revolución de las sonrisas. Es difícil, hay que ver la perspectiva de las globalizaciones, el balance de la ética de las movilizaciones con los errores políticos considerados, que ya hemos hablado de unos cuantos, pero teniendo en cuenta que realmente el comportamiento de la gente en general, sobre todo en las grandes movilizaciones, ha sido bastante ejemplar. Y a partir de aquí, después, la respuesta recibida ha sido profundamente insatisfactoria. Otra cosa es cuando hablamos de Cataluña y de toda la población catalana, y que cuando hablamos de España, hablamos de toda la población española también, porque el Estado también le sucede lo mismo, también hay una parte. A mí me molesta mucho cuando el discurso institucional se dirige a una parte y no al conjunto. A mí, que soy independentista, me molesta. A la otra parte lo doy por descontado. Entonces, es verdad que la exacerbación de todo esto ha perjudicado los discursos y se han relajado algunos escrúpulos y algunas formas. Y creo que habría que hacer un esfuerzo para recuperar ese sentido global, institucional, inclusivo, totalizador, etcétera, desde las instituciones. Pero después hay que exigir al Estado que asuma los medios democráticos. Con la presión en Cataluña es imposible reformar la Constitución. La mayoría cualificada que hace falta no la tenemos. Solo es posible si alguien desde el Estado lo retoma. Y tiene que ser alguien que esté dispuesto a plantear el tema de Cataluña para que se resuelva por la vía democrática. Y si tiene que ser con una votación aquí, otra allí, o lo que sea, pues todo eso lo podemos discutir. Pero tiene que ser a través de una vía democrática. Lo que no puede ser es decirnos que somos los condenados de la historia de Europa y que estamos condenados por siempre a no tener poder político, porque construir un poder popular para mí es una revolución. Y es más fácil pensar la escala catalana que a escala española, que para mí hay cosas que se me escapan. Y, de hecho, la República no la considero como un poder popular. Yo lo que quiero que salga de un diálogo es cuáles son las condiciones. Porque debajo de la parafernalia de la retórica democrática, cuando se ha pedido, no ha habido canales democráticos para que la gente pudiera decidir y expresar su voluntad. Ni siquiera expresarla. Ni siquiera expresarse con unas mínimas condiciones y garantías. Gracias a todos los participantes. Hemos llegado a la parte final de esta sesión de hoy. No hemos encontrado ninguna solución porque tampoco la estábamos buscando, pero sí que creo que estamos de acuerdo en varias cosas y tal vez más de las que nos habíamos imaginado antes de iniciar la sesión. Hay un conflicto, el conflicto necesita una solución democrática, porque si va de vencedores y vencidos, en el fondo perdemos todos. La solución no está todavía visible, no se sabe cuál es, probablemente sea diferente a las que se han planteado e imaginado hasta la fecha, porque lo que hace falta precisamente son canales de diálogo y de comunicación para buscar esas condiciones que permitan que el conjunto de la sociedad catalana y española, y sin exclusiones, sienta que es un proceso justo y que responde a sus expectativas, aunque no necesariamente a los resultados. Mientras tanto, mientras no llegan esas condiciones y mientras no avanzamos en esos diálogos institucionales políticos, sí que podemos seguir avanzando en el diálogo social. Y en el objetivo que tenemos en la sesión de hoy, que era poder mostrar cómo podemos convivir y tener una conversación desde la discrepancia, pero con respeto, porque sin ello no podremos salir y salimos perdiendo todos. Desde el ICIP hemos sacado una pequeña formulita que decimos, mientras
convivimos en esta situación y no nos hacemos daño, necesitamos tratarnos con cura, que en castellano se traduce en cuidado, pero que, cogiendo las siglas de cura, quiere decir curiosidad por el pensamiento del otro, respeto a las ideas del otro, aunque no sé si esté de acuerdo con ellas, y autocrítica, porque nadie tiene la verdad absoluta. Si aplicamos todas y cada una, desde nuestro espacio, desde lo social a lo político, lo institucional, la curiosidad, el respeto, la autocrítica, ahí hay unas condiciones muy mínimas, si queréis, pero para poder avanzar. Y yo creo que en el debate, en la conversación, yo diría más que un debate es eso, una conversación, un diálogo que hemos tenido hoy, nos hemos tratado con cura y estoy muy contento y agradecido a todos los ponentes que hayáis aceptado la invitación y el reto de tener esta conversación. Esperemos que los que nos habéis escuchado os haya parecido igual de interesante y nos emplazamos a la última sesión del ciclo de conferencias que tendrá lugar en Madrid, si la COVID lo permite, el próximo 14 de octubre y ahí sí el debate será entrando en fondo en algunos temas que se han planteado el día de hoy sobre las condiciones y las posibilidades para una negociación y un diálogo político entre Cataluña y España. Muchas gracias. Gracias.